Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos martes, los martes estamos dando la carta a los Filipenses y estamos en el capítulo 3, terminamos el capítulo 2, hoy iniciamos el capítulo 3. Vamos a ver los primeros 3 versículos y el tema es el énfasis del gozo ante los judíos legalistas. Repito, el énfasis del gozo ante los judíos legalistas. Vamos a orar para que el Espíritu Santo obre en esta predicación. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Señor, eres tú quien ha obrado en mí. Eres tú quien me ha llamado a enseñar, Señor. Suplico y te ruego, Señor, que tú obres. Que el Espíritu Santo prepare los corazones. Que el Espíritu Santo me guíe con esta palabra. Que esa palabra llegue como una semilla en tierra fértil. Señor, solo tú lo puedes hacer. Si tu Espíritu Santo no obra, Señor, es por demás, Señor, estar esforzándose, Señor, a estudiar y a predicar. Ten misericordia como la tuviste de mí, de mis hermanos, Señor. Que esta palabra confronte, que esta palabra edifique a la iglesia, que esta palabra muestre a los que aún no son convertidos, Señor, que necesitan, Señor, buscar tu rostro, buscarte, Señor, mientras pueda ser hallados, Señor, y ser salvos por ti. Ten misericordia, Señor, que el Espíritu Santo obre con poder y autoridad y que, Señor, tú seas exaltado y glorificado en esta predicación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos en la carta a los Filipenses, capítulo 3. Estamos iniciando el capítulo 3. Vamos a ver los primeros 3 versículos. Y el tema dijimos que es el énfasis del gozo ante los judíos legalistas. La semana pasada entendimos y aprendimos que debemos esforzarnos con gozo en los intereses del Señor y no los nuestros. Y esto pues nos llevó a recordar a que tenemos que hacer morir nuestro egocentrismo, a morir a nuestra voluntad y tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Porque Pablo nos enseñó que los intereses eternos, esos son los que debemos tener como enfoque como cristianos y debemos hacerlo con gozo como Cristo nos enseñó. Cristo gozosamente obedeció y se enfocó en lo que es la misión, en obedecer la palabra de Dios. Lo mostró en acción, no solo habló de palabras, sino lo demostró. Y pues tenemos que tener ese mismo sentir. De hecho, Pablo habla de 2 siervos fieles que tenían ese mismo sentir, 2 hombres íntegros, 2 hombres rectos. Señaló primero a Timoteo como su hijo espiritual, que tenía el mismo sentir que él, y pues que se interesaba en las cosas del Señor más que en las suyas propias. Y también habló de Epafrodito, señalando que él era su amado hermano, que era su colaborador y compañero de milicia, el cual igual tenía ese mismo sentir, y Pablo pues señala a estos 2 hombres con una intención, con un fin para que imitemos, para dar todo por Cristo y su evangelio, obviamente en gozo. Entonces así concluimos con el capítulo 2, pero hoy estamos empezando con el capítulo 3, en el cual vamos a ver que el apóstol Pablo hace énfasis en ese mismo gozo en el Señor, pero ahora específicamente ante la influencia de estos judíos legalistas. Vamos a leer nuestro texto, Filipenses capítulo 3, versículo 1, 2 y 3, que dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Este va a ser nuestro texto. Y estamos viendo que Pablo pues está iniciando de nuevo, enfatizando ese gozo del Señor, ¿no? O sea, gozo en el Señor. Y pues parece como si el versículo 1 y los versículos siguientes, 2 y 3, como que no hilan, como que no tienen nada que ver, pero sí, de hecho, por eso no unimos este versículo 1 del capítulo 3 con el versículo anterior, que es el 30, porque podíamos haberlo unido, porque es el gozo. Pero no entenderíamos lo que Pablo está queriendo hacer acá. Aquí vemos que Pablo hila esto de una manera extraña, pero lo hila y es lo que vamos a aprender hoy y vamos a entenderlo para que podamos vivirlo. Entonces Pablo aquí vemos que inicia enfatizando a través del gozo en el Señor, que ya habíamos visto la semana pasada qué significaba, pero vamos a dar un estudio más profundo de lo que era, ¿no? Entonces vemos que este gozo, pues muchos cristianos no lo experimentaban, por eso Pablo sigue haciendo énfasis. No lo experimentaban, otros ya lo habían experimentado, pero pasaba el tiempo y con el tiempo y las adversidades como que lo fueron perdiendo. Entonces Pablo ha venido enseñando este gozo
antes que estaba en prisión, luego entra a prisión en todos sus padecimientos y ahorita en la cárcel él está mostrando el mismo gozo, no hay una variación. Y Pablo pues no solo es una persona que estaba hablando o blofeando como muchas personas hacen, Pablo estaba viviendo de veras en el gozo del Señor, en esa misma prisión, padeciendo en esa prisión. Y pues lo que el apóstol Pablo quiere en esta enseñanza es que tanto los filipenses como nosotros, los cristianos de hoy día, podamos entender y aprender para poder experimentar ese gozo en el Señor, no el gozo que el mundo nos da o el gozo que traen cosas que nosotros podemos adquirir, sino ese gozo en el Señor. Él quiere que nosotros entendamos bien este tema, que aprendamos para poder experimentarlo, para que así podamos vivir una vida rendida a los propósitos de Dios en gozo. Por eso debemos saber que gozaos en el Señor, vuelvo a repetir, no significa que se da por las cosas que yo adquiero, las cosas que yo recibo, que me hacen feliz, o por las personas que entran a mi vida que me hacen feliz, o por las circunstancias que se presentan de la vida que me puedan hacer feliz, sino que este gozo es pleno solamente en estar en Cristo. Entonces pueden suceder cosas a nuestro alrededor que tal vez nos están afectando o que directamente nos hacen daño, pero el cristiano sabe que Dios es quien permite esto. O sea, todo lo que esté pasando, sea malo, sea bueno, el cristiano confía certeramente que Dios está en control y que esto es para un bien y para su gloria. Como dijo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces estamos viendo que Pablo pues está de alguna manera mostrándonos que debemos tener este gozo, pero que dentro de ese gozo pues debe estar la obediencia. Y la obediencia en muchas ocasiones mencionamos que no trae gozo, pero el cristiano en la obediencia debe tener ese gozo. Hemos sido llamados a obedecer al Señor con gozo, a obedecer sus mandamientos en gozo. Debe siempre estar ese gozo por delante. Si no hay ese gozo en la obediencia, esto es legalismo, hermanos. ¿Cuántos pastores como que enfocan a las ovejas, a los siervos, a que ellos pues como que se vean obligados a hacer las cosas? Esto no es por obligación, eso es convicción propia, porque el legalismo pues no te das cuenta que es una línea tan delgada que la puedes cruzar. Y tristemente a veces son los pastores y a veces son los mismos congregantes que ellos malinterpretan las escrituras y empiezan a ponerse cargas ellos mismos, y lamentablemente caen en el legalismo. Y el legalismo pues tarde o temprano, ¿qué pasa? Pues cansa a las personas porque lo estás haciendo con tus propias fuerzas. Son cosas que no deben ser así. Lamentablemente pesa, sofoca. Y sí hay un esfuerzo que el cristiano tiene que hacer, pero hay que tener cuidado de no caer en que el esfuerzo que hago es para ganar algo. No, yo me esfuerzo por la santidad, porque yo no di nada ni puedo hacer nada por la salvación. Cristo me salvó. Pero lamentablemente mucha gente no lo entiende así, empieza a buscar como que el favor de Dios a través de las obras, empieza como a creer que va a ganar algo a través de las obras, empieza a caer en un legalismo y empieza a dañar no solo su propia vida, sino la vida de las personas que están a su alrededor. Porque debemos saber que si no hay gozo en esa obediencia, pues va a llegar el tiempo en que vas a tener que renunciar porque lo estás tomando como una carga, vas a quedar amargado, vas a de alguna manera no querer cumplir los mandamientos de Dios ni estar en los propósitos de Dios. Es cuando la gente se empieza a desviar y termina lejos del Señor. O no fueron o se alejaron. Entonces Pablo quiere que en los peores momentos que estemos pasando o en las peores circunstancias de nuestra vida, pues tengamos este gozo, este completo gozo, como el que él está presentando acá, como el que presentó de Timoteo, como el que presentó de Epafrodito. Ellos estuvieron en gozo a través de todas estas situaciones, y este gozo pues es un gozo que no va a desaparecer, hermanos, porque esto permanece. ¿Y por qué permanece? Porque cuando tú llegas a ser regenerado, el Espíritu Santo viene a morar a ti, y este gozo es un fruto. Es fruto del Espíritu Santo, está dentro de nosotros, pero a veces de alguna manera como que lo guardamos, como que no lo avivamos, como que no estamos apasionados de ellos. Debemos nosotros avivarlo, debemos prenderlo con pasión, o sea, algo así como si fuera una llama, ¿no? Que nos esté ardiendo para estar gozándonos de todo lo que esté pasando, así sean adversidades, ¿no? Entonces tenemos que entender que este gozo pues va a mostrar que nosotros creemos
de corazón en el Señor y que dependemos de Él, porque este gozo es parte de lo que es el fruto y obviamente este gozo está pues prácticamente siendo parte de lo que es nuestra naturaleza. Ahora esas virtudes deben de ser parte de nuestra naturaleza y eso nos hace ver que tanto la confianza y la dependencia de Dios de que Él está en absoluto control de todo y que todo lo que pueda suceder en este universo tangible y también en el invisible, porque pues hay en batallas contra principados y potestades, obviamente dijimos que los demonios, pues obviamente todo eso está bajo el control de Dios, aunque parezca que no. Dios está en absoluto control. Entonces, cuando nosotros creemos esta verdad de que Dios está en absoluto control, pues obviamente no nos vamos a sorprender de que ese gozo venga a nosotros y de hecho abunde en nosotros, nos llene de gozo, sea viva, se vuelve intenso, se vuelve apasionado. Entonces debemos saber que este gozo nos corresponde a nosotros cultivarlo, avivarlo, ejercitarlo. Por ejemplo, lo vamos a ejercitar cuando hayan circunstancias que se presenten en nuestras vidas, pero teniendo cuidado de no culpar a Dios de lo que se presente. O sea que cuando vengan esas adversidades, lo que debemos hacer es que esforzarnos y ejercitar estos frutos, este gozo, este dominio propio, esta paciencia. Todas esas cosas tenemos que ejercitarlas para resistir a la tentación, para resistir a la depresión, para resistir a la ansiedad, para resistir a la melancolía, a cualquier cosa o forma de pecado. Porque el mismo Nehemías en el capítulo 8, versículo 10 dijo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces en ello vamos a agarrar fuerza, hermanos, para poder resistir todo lo que venga. Él es nuestra fuerza. Contrario cuando este gozo pues no está en nosotros, está ausente o lo hemos de alguna manera hecho a un lado, lo tenemos apagado. Entonces se manifiesta la debilidad y empezamos a fallar, empezamos a caer en la depresión, en las ansiedades, empezamos a caer en la melancolía y empezamos a cometer pecados. Por ejemplo, estamos desesperados por algo, no lo obtenemos, no nos gozamos y nos desesperamos y ¡pum! Queremos una esposa, queremos una novia, queremos, si es mujer, un novio, un esposo, hacen lo que sea, no se gozan y ¡pum! Caen en el pecado, lo echan a perder todo. Lamentablemente no es como debemos actuar los cristianos. El gozo tenemos que saber que ese nos va a dar fortaleza. Ese gozo del Señor nos da fortaleza para toda circunstancia, para obedecer al Señor ante toda circunstancia de aquello que Él nos demanda. Él nos demanda sus mandamientos y si no cumplimos los mandamientos, obviamente no estamos siendo, pues prácticamente estamos yendo en contra, estamos cayendo en pecado porque no estamos fortaleciendo en ese gozo. Porque es un hecho que en la vida del ser humano van a venir situaciones, hermanos, estamos en un mundo caído y van a haber adversidades de las que pues tendremos que agarrarnos de Cristo porque son como corrientes de aire tan fuertes que nos pueden mover, nos pueden llevar. Entonces tenemos que estar agarrados, afianzados, firmes en esto. Entonces, ante toda adversidad, del gozo de estar por delante, porque el Señor Jesucristo nos los modeló. Él lo hizo. De hecho, si vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2, el Señor dice claramente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto por delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo supremo y vemos que Él puso el gozo puesto delante de Él y por eso Él tuvo fortaleza. Debemos imitar ese mismo sentir. Porque Cristo estamos viendo que acá Él sabía lo que iba a suceder en la cruz. Él sabía que tenía que ir a morir esa cruz. De hecho, vino a cumplir con esa misión. Sabía que vendría el dolor, el sacrificio y muerte. Entonces, el gozo estuvo presente, estuvo por delante siempre. Estaba fuerte en Él y se consumó la obra de amor más grande del universo, más hermosa del universo, pero al mismo tiempo también la obra más terrorífica porque Él fue aplastado. Venían cosas tan fuertes que Él lo sabía y fue aplastado con furor por la santa ira de Dios Padre. ¿Para qué? Para salvarnos, para que nosotros podamos tener oportunidad, para aquellos que todos aquellos que quieran arrepentirse en fe, ellos puedan ser salvos. Entonces nosotros pues no vamos a llegar a esos padecimientos que el Señor Jesucristo, pero estamos en un mundo lleno de trampas, de seducciones, de maldades. Y sin ese gozo, en la ausencia de ese gozo, mejor dicho,
¿Dónde va a estar nuestra fortaleza para pasar todo esto? Y no solo todo esto que estamos viendo, hermanos, se aproxima a algo peor. Porque no creas que va a mejorar. Esto está escrito. Cada vez va a ser peor, se aproximan cosas peores. Y sin el gozo del Señor, nos hacemos débiles. ¿Y cómo vamos a soportar? Tristemente, mucha gente es orillada al suicidio por no buscar de Dios. Lamentablemente no tienen este gozo, tienen tal vez un gozo, pues obviamente diabólico, que es el del mundo, porque cualquier cosa que les pase enseguida se achicopalan y son orillados a esto. Pero el gozo del Señor es algo totalmente diferente. Nos hacemos fuertes en Cristo, nos fortalece para seguir batallando día a día ante las adversidades que el mundo nos trae, que la vida nos trae. Y también nos ayuda a obedecer. Porque es tan tentador lo que pasa que solo por el gozo podemos obedecer, nos da la fortaleza para obedecer al Señor y no caer en lo mundano, en lo impío mundano, sino en lo que Dios nos demanda. Entonces el gozo del Señor pues es la fortaleza que el pueblo del Señor Jesucristo tiene para pasar todas esas dificultades, esos padecimientos, y ellos puedan seguir en esa comunión y ese disfrute de ella, porque si no hubiera ese gozo ya se hubieran dispersado, como pasa tristemente en muchas iglesias. Entonces es la fortaleza para todo tiempo de dificultad y padecimiento. Pablo ha dicho acá mismo: a mí no me es molesto el escribirlo, las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O sea, Pablo está diciendo que pues el gozo del Señor pues iba a enfatizar en ello, que no le molestaba, al contrario lo hacía para que ellos tengan certeza, seguridad, para que ellos tengan una estabilidad. Entonces él estaba diciendo a los filipenses que tenía que recordarle esto, enfatizar esto, porque era para su propia seguridad, para su propia estabilidad, para que cuando vengan situaciones ellos estén firmes por ese gozo. A pesar de que venga lo que venga, si se cae el mundo en pedazos, ellos estén firmes. Entonces Pablo hizo mucho énfasis en esto. ¿Y saben por qué? Quizás porque muchos no entenderían, de hecho muchos no entendemos lo que este gozo significa. Tal vez no lo hemos experimentado jamás. Entonces el gozo del cristiano es un deleite que está interior, tenemos ese deleite de todo lo que Dios ha hecho. Comprendemos, entendemos y tenemos en nuestro corazón lo que Dios ha hecho, la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios en la cruz. Cristo, en la persona de Cristo. Entonces todo lo que Cristo hizo para rescatarnos, cómo fue a esa cruz a morir por nosotros, muestra toda la bondad, el amor, la misericordia de Dios, y esto es lo que produce dentro de nosotros como una especie de explosión sobrenatural que hace que se aviven esas virtudes. Entonces tenemos que estar recordando y pidiéndole al Señor que Él avive en nosotros, que nos recuerde, que nos cause este mismo asombro siempre para estar permanentes en su gozo. Eso que no merecíamos, que nos hace ver que, wow, yo no merecía esta misericordia, yo no merecía su perdón, yo no merecía su salvación. Entonces, vemos que este Dios trino, wow, nos amó, tuvo misericordia, no lo merecemos, pero el Señor dio la oportunidad de poder venir arrepentidos en fe para ser salvos. Y esto hace que obviamente, pues nosotros podamos soportar lo que pueda venir a nuestras vidas. Todo lo que venga, sea bueno, sea malo, podamos experimentar este gozo en el Señor porque conocemos al que nos salvó. Sabemos quién es Él. Y por su palabra y por la dirección del Espíritu Santo es que lo conocemos. Y sabemos que nada nos puede separar del amor de Dios que hay en Cristo, Señor nuestro. Entonces cuando perdemos de vista esta obra que estamos mencionando ahorita, cuando lo rezagamos y nos olvidamos de ello, lo que Dios hace por nosotros, pues las adversidades, los padecimientos y todo lo malo que venga a nosotros, nos van a empezar a carcomer y nos van a empezar a parecer injustas las cosas que nos pasan. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a los demás hermanos? ¿Solo yo? Entonces se van a venir pruebas a nosotros y cada vez las vamos a ver, tal vez no sean tan grandes, pero las vamos a ver como gigantes. Y vamos a empezar a creer que solo a nosotros nos pasan estas cosas, pruebas grandes, pruebas tremendas,
muertes, porque a veces hasta eso viene a nuestras vidas, muertes, y pensamos que nadie nos entiende, nadie nos comprende y nos vamos alejando del Señor. Y esto, hermanos, no es correcto. La palabra del Señor dice que otros hermanos están padeciendo lo mismo que tú en otros lugares del mundo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 9 y 10. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, no de algunas gracias, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, firme, fortalezca y establezca. Yo no veo en este versículo que diga que no vas a padecer situaciones como muchos engañan. Vienes a Cristo y se acaban los problemas. No, acá dice que después de haber padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y esto sucede en todo el mundo, dice Pedro acá. Con todos nuestros hermanos en Cristo está pasando. Tal vez hoy no, pero a lo mejor más adelante le toca a otro lo mismo que tú viviste, o a lo mejor lo vivió antes que tú. Pero acá dice que a todos los hermanos en el mundo, que siempre vendrán este tipo de situaciones, pruebas, pero nosotros que estamos en Cristo, somos fortalecidos en el Señor de toda gracia. De toda gracia, y lo hace y lo permite. Y permite estas pruebas y estas situaciones por una razón. Y acá lo dice porque nos está perfeccionando, nos está afirmando, nos está estableciendo para ser robles espirituales, para ser como su hijo amado que puso su cara dura, dice ya la palabra, como pedernal, dice, yendo a Jerusalén. Porque él sabía lo que venía, pero él fue porque puso el gozo por delante. Y nosotros seguimos a Cristo. Si tú no haces esto, tú no eres un seguidor de Cristo. Entonces tenemos que ser robles espirituales para ser como su hijo amado. Ahora bien, esto no es algo que nos va a motivar ahorita y mañana me voy a levantar y voy a pensar positivamente y voy a experimentar el gozo. No es así, hermanos. Es un rotundo no. No. Nosotros no producimos este gozo. Nosotros no creamos las circunstancias para este gozo, porque no se trata de circunstancias, ni de las personas, ni las cosas materiales, ni las cosas que hagas, ni los viajes, ni las compras, ni los juegos, ni los teléfonos. Nada de esto es para la motivación del gozo. No, el gozo es porque tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo tenemos porque Cristo nos perdonó, nos limpió, nos justificó y nos bautizó en el Espíritu. Esto no significa que nos echaron el agua, no. Ese es otro tipo de bautizo. Es un bautizo que no se ve, nos da al Espíritu Santo. Entonces ya tenemos el gozo. Entonces ya que tenemos el gozo, obviamente estamos capacitados. Cristo es la fuente de nuestro gozo, porque Cristo es quien nos dio al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puso ese fruto en nosotros. Entonces el cristiano ahora va a ver diferente al mundo. Tiene una perspectiva divina, no la misma que tenía anteriormente, no esa mundana. Entonces sabe que todo lo que esté pasando, sea bueno, sea malo, obra para bien. ¿Por qué? Porque son circunstancias que tienen una finalidad: cumplir el propósito de Dios. Si tú eres hijo de Dios, lo que suceda en tu vida, Dios lo permite por algo. A lo mejor tú estás haciendo cosas malas y te lo está permitiendo para un bien. Probablemente, ¿no? No estamos diciendo que sea así, pero a veces sin hacer nada, el Señor permite cosas, como en la vida de Job, ahorita lo vamos a ver. Entonces, esto es para el propósito de Dios, y esto es para su gloria. Todo este es un plan para la gloria de Dios. No se trata de nosotros, se trata de Cristo, se trata de la gloria de Dios. Entonces pueden estar las pruebas en nosotros. Van a haber situaciones, estamos en un mundo caído, tenemos cuerpos corruptos, nos vamos a enfermar, van a venir situaciones adversas, nos van a perseguir, así que van a venir muchas cosas en nosotros y van a dolernos, hermanos, y nos van a quebrantar y vamos a llorar, porque hemos llorado. Pero hay paz, algo que no tiene el mundo. Hay paz en nuestro interior que se manifiesta a los demás, hermanos. Es notable y solo Dios da esto, porque solo de Él proviene. Y muchos dicen, wow, ¿cómo puedes? No yo, es el Señor. Entonces, por esa relación, no es una religiosidad, por esa relación que ya tenemos
con Dios por medio de Cristo, tenemos esa posibilidad, tenemos esa habilidad de poder soportar, estar en paz. Todo esto, hermanos, porque hay una relación con el Señor y esto tiene que estar estrecho, porque si no hay una relación estrecha, obviamente va a disminuir. Mientras más estrecha sea nuestra relación, más intenso será nuestro gozo ante las adversidades, porque esto es por estar en el Señor, estar en Cristo. Y Pablo ha dicho muchas veces en todas sus cartas que estamos en Cristo, por estar en Cristo, estando en Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos fuerza en Cristo, hermanos. Tenemos paciencia en Cristo. Tenemos fortaleza, templanza, mansedumbre, amor, paz, gozo. Tenemos firmeza, tenemos comunión y etcétera, etcétera en Cristo. Pero para estar en Cristo, los que no son cristianos deben rendir su vida al señorío de Cristo. Deben escuchar el evangelio vez tras vez y clamarle al Señor por misericordia para que Él haga la obra en ti, porque no es solo que tú digas, me hago cristiano, o empiezo a ir a la iglesia y ya estuvo, soy cristiano. No, hermanos. Hay mucha gente que va a morir, va a ir al infierno porque cree porque se lo han enseñado y no les han dicho la verdad de que solo por el hecho de ir y que te bautices y ya eres cristiano. No, hermanos, la obra la hace el Señor. Nosotros damos el evangelio, nosotros no tenemos poder para convencer. Nosotros damos el evangelio, el Espíritu Santo da la convicción. Ese Dios trino hace la obra en ti. Pero si te ayudamos a darte el evangelio, mira, sigue, busca, clama, ruega, no dejes de escuchar. Y clámale al Señor que tenga misericordia de ti, porque solo Él te puede perdonar, solo Él te puede limpiar, solo Él te puede justificar y ser acepto ante Dios Padre para ir al cielo. Entonces, hay que rendir la vida al señorío. Y después de esto, poner nuestra mirada, porque a veces no solo es, ya soy salvo, ya estuvo, no, poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo para mantener nuestro gozo. Ya nos dio un gozo en esa salvación. Ya vivimos todo lo que el Señor nos ha mostrado y hemos sido quebrantados y nos hemos humillado y nos hemos arrepentido y el Señor ha hecho la obra en nosotros y ese gozo está vivo, pero con el tiempo a veces va decayendo, hermanos, y se va perdiendo. Entonces tenemos que mantener ese gozo. Mateo capítulo 14, versículo 29 al 31. Pedro estaba veía al Señor en el mar caminando y él decía, Señor, eres tú para que yo vaya, llámame para que yo vaya contigo, que yo vaya a ti. Y Pedro empieza, dice, ven, y empieza a ir, pero fíjense, tenía la mirada en Cristo. Y empieza a ver la tempestad, la marejada, lo que estaba sucediendo y pierde la mirada en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Se comienza a hundir. Se comienza a hundir. Pero la fe, se quita la fe, muchos dicen, pero también el gozo, hermanos. El gozo, perdemos el gozo si nos distraemos. Perdemos la fe, perdemos el gozo, se nos olvida lo que Cristo ha hecho. Y empezamos a enfocarnos en las dificultades y no pensamos que si Cristo nos salvó no es para dejarnos morir acá. Y que van a venir situaciones, porque no se puede la gloria si no hay un proceso, hermanos, un proceso de dolor y sacrificio, porque estamos en un lugar donde lamentablemente van a poner seducciones, obstáculos. Es un mundo oscuro. Entonces tenemos que tener cuidado de que estas dificultades van a venir a nosotros y nosotros tenemos que poner el gozo por delante. Tenemos que ser fuertes en ese gozo en Cristo. Porque Él está por encima de todas estas tempestades, de todos estos padecimientos, de todas estas dificultades. Él es por encima de todo, hermanos. Entonces nuestras vidas cristianas deben estar centradas en Él, sabiendo que Dios es quien nos salvó y que Dios es soberano sobre todo lo visible e invisible y que todo lo que esté sucediendo en el mundo y hasta en el universo entero, Dios lo sabe y lo permite o lo puso para bien. Solo necesitamos fuerza y consuelo. Cuando esté todo esto, fuerza y consuelo. Y esto se encuentra en esa relación que se va cultivando, que se va haciendo estrecha, cada vez más estrecha con el Señor, orando cada vez más, buscando más el rostro de Dios, orando como dijo el Señor sin desmayar, congregándose, avivando el fruto del Espíritu Santo, esforzándote en hacer la voluntad de Dios y en hacer a un lado ese sentir del problema. ¿Sabes qué? Si estás acá, problema, pero mi Dios es más grande que tú.
Y Él me ha rescatado y no me va a dejar morir. Y si me deja morir es para que ya esté con Él, en presencia de Él, gozándome de Él. Entonces, saber que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo por medio de su Espíritu Santo. Entonces, tenemos que estar con esa confianza. Y esa confianza nos va a llevar a una absoluta obediencia a todo lo que el Señor nos demanda. Así que debemos recordar que cuando somos cristianos, nada de lo que pasa es casualidad. Estamos en circunstancias porque Dios lo permitió. Porque las circunstancias que vienen a nuestras vidas y que muy comúnmente nos roban el gozo, tienen ese propósito, hermanos. No solo es cooperar para bien, como dice acá, sino también para producirnos gozo. Entonces vivimos en un mundo caído y si miramos al mundo fijamente, hermanos, podemos perder el gozo. Nuestra mirada debe estar en Cristo en medio de toda dificultad, en medio de toda oscuridad, en medio de toda adversidad, en medio de todo padecimiento. Hemos visto cómo un carpintero comienza una obra y podemos ver muchas imperfecciones al iniciarla. Sin simetría, huecos, clavos, tornillos, imperfecciones en la madera y vemos sin forma y fea la obra sin terminar. Pero el carpintero sabe y ve la hermosura futura, él sabe cómo va a quedar. Y él sabe lo que hace porque él es el que diseña, el que forma, el que sabe cómo la va a terminar y lo hermosa que va a ser. Contrario al que no, pues obviamente él solo observa, solo ve la imperfección. No ve la hermosura hasta que se termina y cuando se termina queda una obra hermosa, sin imperfecciones y con valor. Bueno, como carpintero, Cristo es el artista que hace arte en nuestra vida. Pero vemos el arte en nosotros. Obviamente tenemos que verlo. Si no lo vemos es cuando empezamos a perder el gozo. Si no vemos el arte, se requiere del gozo. Ponerlo por delante para ver el arte que está haciendo en nosotros. Cómo va a quedar. Nosotros debemos saber por qué pasan estas cosas como cristianos, porque conocemos la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo ha abierto nuestro entendimiento y nos está mostrando cuál es la finalidad del varón perfecto. Entonces, para que podamos ver lo que va a suceder, van a venir cosas, pero está sucediendo por algo, es parte del proceso, es parte de esta obra que está tallando el Señor para que sea a una semejanza a Él mismo. Así confiamos certeramente y podemos ver la hermosura y podemos poner el gozo por delante como nuestro Señor nos enseñó. Miren a Pablo en la cárcel poniendo el gozo por delante. Miremos a Epafrodito que se enfermó de gravedad, casi hasta morir, puso el gozo por delante. Y recordemos a Pedro y a Juan en Hechos capítulo 5, versículo 17 al 41. Pedro y Juan estaban predicando la palabra, estaban haciendo milagros. Eran señales de la presencia de Dios en sus vidas y esto obviamente enojó al concilio de los saduceos y ellos los meten a la cárcel, pero un ángel del Señor va y los saca de la cárcel y les dice que vayan a seguir predicando en el templo a las personas del pueblo. Entonces se entera el concilio de que ya no estaban en la cárcel y asombrados porque no estaban allá, mandan por ellos, pero los traen sin violencia porque tenían temor de que el pueblo les hiciera algo porque ellos estaban haciendo señales. En Hechos 5, 28 y 29 dice lo siguiente. Empiezan a hablar con ellos. ¿No les mandamos estrictamente que no enseñasen ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario, puesto el gozo por delante, no importando lo que vaya a venir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cualquiera que sea tu padre, tu madre, tus hijos, que ellos no te quiten la perspectiva divina del Señor. Porque a veces ellos no conocen al Señor. No vas a pelear con ellos. Solo no te quites de esa perspectiva. Sigue tu perspectiva. Ellos predicaron el evangelio a estas personas y ellos se enfurecieron porque aún así le estaban diciendo, ellos predicaron el evangelio, el concilio se enfureció y quería matarlos, pero uno llamado Gamaliel, doctor de la ley, los detuvo y les advirtió que si eran hombres de Dios, pues podrían venir consecuencias por ir en contra de Dios.
Mejor dejémoslo. Si no es de Dios, va a desaparecer como otras personas que han querido introducir sus falsas doctrinas, dijo Gamaliel. Entonces, convencidos por el doctor Gamaliel, todo el concilio, los dejan ir. Pero antes de dejarlos ir, los azotan. Y después de azotarlos, los intimidan y les advierten de predicar el nombre de Cristo, de predicar el evangelio de Cristo. Podríamos pensar carnalmente como cuando pensábamos antes de Cristo, ¿no? Que pues al pasar algo así tan grave como lo que pasó a los apóstoles, pues habrán decidido irse de allá, nunca más volver, nunca más hablar de Cristo en público, porque estaban afligidos, dolidos de lo que les hicieron, cabizbajos porque fueron azotados. Y así como nosotros estaríamos tal vez haciendo. Pero veamos lo que verdaderamente sucedió después de que fueron ellos azotados. Capítulo 41 de Hechos 5 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio. Escuchen bien, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gozosos. Y muchos dirán, perdón, ¿se habrá confundido los que escribieron esta parte de la Biblia? ¿Cómo que se gozaron? ¿Fueron azotados verdaderamente? Sí, sí lo fueron. ¿Se gozaron porque los azotaron? Entiendo que los que azoten, pues latigazos o con varas. Algo tremendo. ¿Y se gozaron? Esto sí es de locos. Esto sí es de locos, dice la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Cuando lean esto van a decir, tan locos, yo no voy a hacer algo así, yo no voy a pasar por algo así. Entonces, nosotros los cristianos debemos saber que estas circunstancias, hermanos, están bajo el control de Dios. Yo no veo a Pedro y a Juan haciendo otra cosa más que predicar el evangelio. Y lo que viene, el Señor está bajo control. Está bajo control porque están cumpliendo el propósito de Dios. Y ese propósito está también para producir gozo. Por eso ellos están gozosos. Ellos cumplían el propósito de Dios. Vino afrenta contra ellos y ellos produjo gozo. Y esa es la perspectiva divina que debemos tener los cristianos. Discernir en el Espíritu. Pero para que eso pase, hermanos, debemos llenarnos de la palabra de Dios y practicarla. No solo es el conocimiento. Mucha gente no practica ni el 10% de lo que conoce de la palabra. Solo así podemos recibir discernimiento y tener estas perspectivas divinas presentes, hermanos, presentes en nuestras vidas. Ellos se gozaron después de haber recibido tremenda estropeada, como que hoy te golpee un grupo de personas y te dejen casi muerto. Ellos se gozaron por ser tomados, dicen ellos, por dignos de padecer afrenta por el nombre de su Señor Jesucristo. Se gozaron porque padecieron por Cristo. ¿Lo estás escuchando? ¿Lo puedes comprender? No, ¿verdad? No se puede. Es incomprensible. Dices, ¿cómo puede ser esto? Pero esto es Dios obrando en tu vida. Es el Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu Santo. Porque sucede esto cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. Esteban fue apedreado. Y estaba, Señor, perdónalos. Es el Espíritu Santo. Pedro acá diciéndole a Juan, wow, me dolió mucho, Pedro, Juan, pero valió la pena, me siento contento. No así, jajaja, no, me siento contento porque fue por Cristo, me siento bien, me siento gozoso porque fue por Cristo. Y Juan, yo también, Pedro, yo también. Y eso va a ser un cristiano. Va a renunciar a su causa, a sus propósitos, a su corazón y va a ir con todo a la causa de Cristo. Porque Cristo debe estar por encima de todos, hermanos. Cosas, hijos, padres, dinero, todo. Esposa, esposo, todo. Cristo tiene que estar por encima. No estamos diciendo que descuides todo eso, no. Pero Cristo tiene su lugar supremo y debe estar por encima de todo. Porque vemos lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de ellos y en consecuencia a estos azotes y que ellos dijeron que wow, estaban gozosos por padecer por Cristo, pues en consecuencia ellos hicieron en el versículo 42 de Hechos 5, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, ellos no le hicieron caso al concilio.
Tenían de nuevo valor, sabían que podían morir. Es el Espíritu Santo que los está guiando. El Espíritu Santo y cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra diría, cuando lea esto, están tan locos, eran masoquistas. Pero ellos lo dicen, hermanos, porque ellos no tienen a Cristo en su corazón y por esa poderosa razón no pueden ver esta perspectiva divina. Ellos no la pueden ver. El mundo que no tiene a Cristo en su corazón no la puede ver. Por eso oramos por esas personas para que el Señor abra el entendimiento y ellos puedan comprender y puedan ser salvos y empezar a ver estas perspectivas divinas. Ellos, los psicólogos, psiquiatras y todo el mundo tienen un gozo muy diferente al de nosotros. Es un gozo en la carne. Y nosotros los cristianos no debemos llevarnos por este gozo, no debemos confundir el gozo por medio de la carne, porque este gozo de la carne está centrado en nuestro bienestar. Y esto lo hace satánico, porque es egocéntrico. Acuérdense, Satanás hablando a Eva. Este gozo es egocéntrico siempre y cuando yo me sienta bien. Mira, es agradable para que yo sea sabio, para que yo vea, para que yo me sienta bien. Y me trae alegría, me trae gozo, me trae placer. Este gozo no es del Señor, es pecaminoso. No tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con nosotros, centrado en nuestro egoísmo, centrado en nuestra vida pecaminosa, centrado en nosotros, cómo me siento, cómo estoy, qué placer va a traer. Centrado en nuestro bienestar. Por eso el Señor nos ha dicho que nos neguemos a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestro egocentrismo. Cuando venimos a Cristo, lo entendemos, hermanos. Y nos negamos a esto, a nuestra propia voluntad, pero no todos. No todos. Entonces tenemos que entender todo esto, la soberanía de Dios en nuestra vida, para que podamos entender que nosotros tenemos que tener este gozo santo. No el gozo del mundo, sino el gozo santo. Porque ese gozo santo es en el que nosotros descansamos en la obra redentora de Cristo. Eso me da el gozo. Recuerdo la obra de Cristo en la cruz del Calvario por mí. Inmerecidamente, tremendo y vil pecador. Él murió por mí, me salvó, me rescató del infierno. Y viene ese gozo, porque ese Señor fue levantado de la muerte y ascendió y vendrá en gloria. Y esto me trae gozo, fortaleza, paz, estabilidad ante cualquier situación. Entonces no existe nada más que yo pueda, mejor dicho, poner mi confianza, si es solo en la obra de Cristo. Esa obra que hizo en la cruz. Y este gozo, hermanos, tienes que saber cuando Pablo está diciendo gozaos en el Señor, no es que digas, bueno, opcionalmente voy a ver si me gozo. Es un mandamiento porque es tan imperativo. Él nos está demandando, nos está mandando a que nos gocemos en el Señor. Y se puede, hermanos. Se puede porque al ser regenerados por el Espíritu Santo, hemos sido capacitados, como dijimos hace un rato. Tenemos ya la habilidad, tenemos ya la virtud, somos capacitados porque Dios ha puesto el querer como el hacer de su buena voluntad en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros no lo dejamos salir. Nosotros no obedecemos a la orden que nos están diciendo, en este caso Dios a través de Pablo, gozaos en el Señor y no en la carne. Entonces cuando nos satisfacemos en la carne, al rato, hermanos, si tú eres de Cristo, va a pasar. Va a pasar y ya no sentirás el gozo, sino vas a sentir incomodidad. Y seguramente volverás a ceder y vas a satisfacerte en la carne, pero volverás a sentir incomodidad e insatisfacción porque tú eres de Cristo. Y esto, hermano, si sigue así, va a quitar el gozo santo. Tú eres de Cristo y Cristo tiene que ser tu gozo. Y Cristo tiene que ser tu satisfacción. El gozo en la carne es efímero. El gozo en la carne satisface momentáneamente, pero enferma. Te aleja de Dios, te enferma. Es un reemplazo del gozo divino por uno satánico y temporal que va a traer tremendas consecuencias, enfermedad espiritual y enfermedad física. Entonces el gozo en el Señor es deleite en la obra que Dios hizo, esa bondad de Dios por medio de Cristo, esa misericordia y amor de Dios por medio de Cristo, y en cualquier circunstancia que pase, al recordar esto, podremos pasarla gozosos. Gozosos. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro gozo, Cristo es nuestra paz. Entonces, cada vez que haya circunstancias en tu vida, hermanos, recuerda, mira a Cristo. Fijamente mira al Señor, recuerda lo que Él hizo por ti, el costo de tu libertad del pecado y gózate de lo que sucede en tu vida,
aún sea lo más malo que hayas visto, porque eres hijo o hija de Dios. Y Pablo dijo claramente en Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39, y hace las preguntas: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día. Nos tratan como ovejas en el matadero. Pero a pesar de estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido, dice Pablo, que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada. Y eso es suficiente, hermanos, para estar firmes, fuertes, gozosos en el Señor. El enemigo del alma, que es el diablo o Satanás, como quieras decirle, él te va a hablar al oído, te va a susurrar o va a usar a otras personas para que te hablen, personas del mundo, para decirte: no puede ser que Dios esté haciendo esto en tu vida, que esté permitiendo esto en tu vida. No deberías estar en esta condición, no deberías estar en esta situación, porque Dios no es malo, Dios es bueno. Yo creo que tú estás en una religión equivocada. Y vamos a escuchar a muchas personas. Él nos va a susurrar o nos va a decir a través de otras personas, pero va a estar allá atrás de ti tratando de quitarte ese gozo, robarte ese gozo. Y tristemente, hermanos, existen muchos cristianos que están siendo usados por Satanás, como lo fue Pedro en aquel entonces, que le dijo: Señor, no vayas, no permitiré que vayas allá. Y seguro muchos cristianos han dicho: mira, le está pasando hasta el hermano o a la hermana, porque seguro quién sabe qué hicieron por allá. Cosas que no debemos nosotros ni decir, ni siquiera sabemos. Y eso sí podría pasar, hermanos. No digo que no podría pasar. Si tú eres hijo o hija de Dios y estás peque, el Señor te va a traer con lazos de amor al redil, porque está siendo una oveja descarriada. Pero no siempre es así, hermanos. Recordemos, Job fue atribulado por Satanás, no porque hubiera hecho algo en contra de Dios, sino porque Dios le sugirió a Satanás probar a Job, varón recto, que no hay como él en toda la tierra. Y esto fue para un bien a futuro. Entonces Dios permite o Dios pone cosas, pero Él siempre está en control absoluto de tu vida para un bien futuro y para su gloria. Así que ya vimos que nada nos puede separar del amor de Dios. Es verdad que en los peores momentos de nuestra vida decimos que no hay gozo en estas circunstancias tan duras. Lo hemos dicho. Lo hemos demostrado. Decimos que no hay gozo en esto porque dice, no puede ser que ante una muerte, ante una enfermedad, ante una cosa tan fuerte haya gozo. Pero nosotros, hermanos, aquí nos muestra que sí lo hay y creemos que sí lo hay porque lo hemos también experimentado. Así como Pablo lo experimentó, Timoteo y Epafrodito lo hemos experimentado porque Cristo lo hizo posible. Él está en verdad todos los días y hasta el fin del mundo con nosotros. Él lo dijo. Y esto es verdad. En Mateo 28. Entonces no queda, o sea, muchos, no debe quedar en duda. Porque muchos dicen, bueno, no entiendo por qué dice este pastor que está Cristo con nosotros, si acaba de mencionar en Hebreos creo que 12, que está a la diestra de Dios. ¿Cómo puede estar con nosotros? Por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo. Cristo obra a través del Espíritu Santo en nosotros, así que Él está todos los días y hasta el fin del mundo con nosotros. Es por su Espíritu que ponemos nosotros, tenemos el gozo, la fortaleza, nos da lo necesario para estar firmes, nos consuela porque es el consolador igual. Nos consuela, nos fortalece para estar en gozo en medio de cualquier adversidad y estemos glorificando a Dios en estas situaciones tan duras. Así que sí se puede estar en gozo en medio de eso. No debemos soltar ese gozo y abrazar la mentira, porque Satanás promueve la mentira. Él quiere que tú sueltes en medio de la tempestad ese gozo y que abraces la mentira de que no creas ya más en Dios. Satanás es quien intenta que seamos como Dios, que podemos solos, como se lo dijo a Eva, tú vas a tener sabiduría, el bien y el mal. Vas a ser como Dios.
Entonces Él nos dice que si tuviéramos esa mujer prohibida en nuestra vida estaríamos mejor. Él nos dice que si tuviéramos esa posición estaríamos mejor. Él nos dice que si tuviéramos en tal lugar estaríamos mejor. Él nos dice que si hiciéramos las cosas a nuestra manera estaríamos mejor. Él nos dice que si estuviéramos menos arrugas y mejor cuerpo estaríamos mejor. Y te lleva a cosas de vanidad y se olvidan del valor que te da Cristo. El valor que te da Cristo, sus propósitos de Cristo, y dejamos a un lado a Cristo y sus propósitos, empezamos a gozarnos en nuestros propósitos, no en los propósitos de Dios. Entonces estamos abrazando la basura que Satanás nos está vendiendo a través del mundo, lo cual roba el gozo del Señor, porque quita a Cristo, quien es la fuente de nuestro gozo, de tu perspectiva divina, y se pierde tu estabilidad. Se pierde tu estabilidad. Entonces esto que Pablo nos enseña impide que dudemos en la soberanía de Dios. En las persecuciones vamos a tomarlos como Pablo y Pedro y Juan hicieron. Es afrenta por Cristo. Cuando sufrimos por Cristo, Él es exaltado, y nuestra debilidad, nosotros somos fuertes en Cristo. Nos hacemos débiles, pero somos fuertes en Cristo. Y por eso nos gozamos, produce ese gozo en el Señor. Y es verdad que hay dolor en las circunstancias adversas, pero podemos ver en medio de ese dolor a Cristo. ¿Cómo va a ser? Lo vemos en medio. Y sabemos que sus promesas, que Él, si vamos a morir pronto, estaremos a Él. Nos espera la gloria que nos ha sido revelada. Veremos su rostro de nuestro Señor. Y eso nos trae gozo. Gozo. Entonces Pablo seguidamente este enfoque dice en el versículo 2 y 3, guardaos de los perros. Así radicalmente, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y como dije hace rato, pareciera que lo que dice acá no pertenece al mismo tema, pero si está escrito, es porque Dios así lo quiso y es una inspiración de Dios. Y sí hay una relación en esto. Porque estos que se llamaban cristianos insistían en las obras de la carne para salvación, que nuestro gozo iba a ser perdido por las obras. Entonces en este caso la circuncisión, que es metida ahorita acá de golpe por Pablo, y hoy día no es diferente, pues insisten en cumplir con estas fiestas de mandamientos cívicos, ceremoniales, que ya están obsoletos porque Cristo los cumplió y que Cristo solo dejó activos los mandamientos morales. De los cuales estos mandamientos morales nos sirven porque nos llevan a andar en santidad y a glorificar a Dios. Entonces, esta es una referencia severa de los legalistas que son problemáticos acá, que intentan engañar a los filipenses y que intentan engañarnos a nosotros hoy día. Entonces, debemos recordar que los judíos en esos tiempos llamaban a los gentiles perros y lo hacían con desprecio. Entonces, Pablo en este texto está usando esa misma palabra perros, pero ahora en contra de estos judíos influenciados por el legalismo. Entonces vamos a ilustrarlo para que podamos comprenderlo. Pablo está diciendo que, bueno, vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Los perros los conocemos, los vemos por la calle, vemos grupitos de perros merodeando sin hogar, comiendo basura sin dueño y atacando a las personas que están pasando. Bueno, Pablo está llamando perros a estos porque ellos comían y daban de comer basura, no la verdad de Dios, y atacaban como tales a los que tenían la verdad absoluta de Dios. O sea, contendían, peleaban, atacaban. Por eso Pablo ordena tener cuidado de este tipo de personas que son contenciosas, que son pendencieras y quienes bajo el aspecto de cristianos esconden cosas impuras e inmundas. Y pues obviamente ellos están contaminados, pero también están contaminando a otros, están influenciando a otros. Y por eso Pablo los llama malas influencias, o sea, malos obreros, mutiladores del cuerpo, porque ellos mutilaban la carne con un bisturí y decían que por medio de esto podían ser judíos, porque Dios solo salvaría a los judíos, haciendo énfasis en la justificación por las obras. Entonces, Pablo pues admitía que ellos tenían una preocupación por las obras, pero que ellos eran malos obreros, eran perros, porque insistían en que los gentiles pues obviamente no podían llegar por sí solos al evangelio a través, o sea, no solo por la fe, sino que tenía que ser a través de la ley de Moisés. Entonces Pablo no miraba la insistencia, no miraba su insistencia en la circuncisión de ellos como algo bueno, como algo correcto, porque él decía que ellos mutilaban, o sea, está hablando fuertemente.
O sea, decían que ellos, Pablo decía que ellos no habían sido circuncidados, aunque ellos decían que estaban circuncidados, Pablo decía que ellos no habían sido circuncidados espiritualmente, que solo tenían la mutilación física. Entonces, aunque ellos se consideraban como los verdaderos circuncidados y aceptables ante Dios, porque eso decían ellos, pero Pablo está diciendo ya que ellos no son, que él y sus seguidores gentiles son los que estaban en la verdadera circuncisión espiritual, que ellos estaban en la física, pero que Pablo y los gentiles estaban en el espiritual. Entonces aquí es donde vemos la relación que hay entre el versículo 1, versículos 2 y 3, que es denotada en que pueden perder el gozo del Señor cuando tú quitas tu enfoque en la salvación por Cristo, que es por gracia. Entonces, cuando empiezas tú a poner la salvación confiando en las obras de la carne, entonces tú empiezas a perder este gozo. Porque el evangelio de Cristo es por gracia y es poder de Dios para salvación, por lo tanto debe producir gozo. Pero si no pones tu fe en que es por gracia y es por obras, pierdes el gozo, dejas de producir el gozo. Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será pronto para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es la fuente, Cristo, del gozo, que llegó al mundo para salvarnos. Y si se pierde de vista este mensaje de la salvación que produce gozo y comienzan a confiar en las obras de la ley para salvación, perderán el gozo en el Señor porque has abrazado una enseñanza errónea en vez de la verdad de Dios. Entonces por eso Pablo se pone duro con estos legalistas, llamándolos perros, y no solo perros, les dice que son los mutiladores del cuerpo, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Fuertemente, Pablo, porque pues obviamente Pablo está diciendo que lo que ellos estaban haciendo es como que estuvieran pisoteando la obra de Cristo en la cruz. Como si Pablo le estuviera diciendo, ustedes merecen este calificativo de perros, no los gentiles, ustedes, porque han cambiado los papeles debido a su confianza en las obras de la carne. En cambio nosotros, dice Pablo, como los gentiles, somos la verdadera circuncisión del corazón, porque no es por letra, porque es por el Espíritu de Dios que opera espiritualmente en nosotros y remueve el velo de nuestros ojos y cambia el corazón de piedra por un corazón de carne y regenera el alma, no por una operación con bisturí tangible, no. Eso es obra del Espíritu Santo, obra en nosotros, y por eso ahora servimos, adoramos a Dios, y Cristo es nuestra gloria. Así que todo esto define la verdadera circuncisión. Nuestro gozo se encuentra en nuestra propia fe, no en nuestra propia habilidad para cumplir la ley o por la justificación, sino en nuestra fe, por gracia. Creemos en Cristo por fe. Entonces, si Cristo no es nuestra confianza, nuestra única confianza, entonces nosotros no hemos sido salvos. No hemos sido salvos y somos como estos falsos judaizantes. Así que no confíes en las obras de la carne, que solo van a traer placer momentáneo. No permitas que las cosas, las personas, o sea, las circunstancias roben tu gozo. Si tú ya eres de Cristo, tú tienes ese gozo. No permites que te lo roben, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza. Así que, hermanos, no lo pierdas. Nosotros tenemos ya al Espíritu Santo morando en nosotros, y nosotros tenemos que realmente mostrar que el Señor realmente es nuestro gozo, es nuestra fortaleza, es nuestra paz y nuestra estabilidad. Espero que Dios obre en sus corazones, también en el mío, y que Dios nos bendiga a todos grandemente.